Buenas noches. Buenas noches a todos. Nuevamente compartiendo un caso interesante en la materia de seminario de defensa y litigio oral. Mi nombre es Juan Francisco Sánchez, alumno de la Universidad de Expro, y el día de hoy vamos a hablar del procedimiento para personas penales. En este caso, bueno, vamos a empezar a platicar, pues, qué es una persona moral o, como lo señala nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, personas jurídicas. Para esto, me voy a permitir en compartir algunas diapositivas que nos van a ayudar de manera didáctica para ejemplificar mejor lo que vamos a platicar brevemente. Primero que nada, partiendo de la definición de persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? ¿Qué es una persona moral? Bueno, podemos definir a la persona jurídica como un ente, una creación, un, una creación que se da a través de la reunión de dos o más personas, ya sea físicas o también personas morales o jurídicas, con el fin de alcanzar un objeto, un objetivo. Dado así, al momento de que estas personas unen ese acuerdo de voluntades para crear este ente con un objeto, un fin, mediante la celebración de un contrato social ante un fedatario público, que dependiendo del tipo de persona jurídica que sea, ya sea persona, una asociación, una sociedad civil, una sociedad mercantil, pues el fedatario pueda ser ya sea un notario público o un corredor público. ¿Qué va a pasar entonces en el momento que se crea esta ficción? Pues nace a la vida jurídica esta persona, este ente ficticio, pero con atribuciones que, así como la persona física está dotado de atributos per se, también la persona jurídica tendrá atributos muy similares a la persona física, como es el nombre, un domicilio, una nacionalidad, un patrimonio, etcétera. Además de sus atributos, muy importante, pues va a ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Cómo los va a ejercer esta persona jurídica? Pues a través de sus representantes legales nombrados desde su acta constitutiva. Estos representarán a esta persona jurídica, ya sea sociedad, asociación, cooperativa, etcétera, en toda la interacción, negocios, actos jurídicos que realicen frente a terceros. Y en estas interacciones pudiera darse, lamentablemente, la comisión de un delito, eh, conjuntarse conductas de carácter delictivo. Y para esto, bueno, a través de las reformas que se efectuaron ya lejanamente con el sistema penal acusatorio, pues se dan, a partir del artículo 421 y siguientes, se establecen las responsabilidades que debe tener una persona jurídica, que anteriormente decíamos, bueno, que quienes son responsables son quienes actúan a nombre de los apoderados, los representantes legales de las personas jurídicas, pero bueno, con este nuevo sistema va más allá, ¿verdad? No podemos, y sobre todo cuando existe una víctima de una actuación, dejarlo en el desamparo y en un vacío legal para que no tuviera una consecuencia una persona jurídica, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que señala precisamente el ordenamiento de la materia. Y vamos a ver, ¿cuándo son penalmente responsables de las personas jurídicas? Bueno, cuando los delitos son cometidos a su nombre, por su cuenta, en beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Esto nos lo señala el artículo 421. Cuando se hayan determinado además que existió la inobservancia del debido control en su organización, lo que actualmente pueden conocer como un compliance jurídico. Y de esto vamos a hablar más adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son
estos requisitos que debe observar una persona jurídica para que haya un debido control en su organización y tener una política de prevención del delito. Bueno, además que esto se cometa con independencia de la responsabilidad penal que puedan incurrir, en este caso, sus representantes o administradores, ya sea de hecho o de derecho. ¿A qué vamos con esto? Que se amplía, ¿verdad? Ya no solamente es quien tenga por ministerio de ley o por la atribución que se le da mediante el contrato social, la representación de la sociedad, sino por aquel que a nombre de la sociedad cometa un delito a su nombre, por cuenta de la sociedad y en beneficio o a través de los medios que se le proporcionen. Muy importante saber que no se van a extinguir estas responsabilidades en caso de que la empresa se transforme, es decir, que cambie de un tipo de sociedad a otra, se fusione con otra sociedad, sea absorbida mediante una fusión por absorción, o se extienda en otra u otras sociedades. Va a seguir, ¿verdad?, esta responsabilidad de aquellas personas. ¿Por qué? Porque va a haber similitud de socios o asociados y que, bueno, va a seguir esa línea de conducta típica a estas empresas, ya sea fusionadas o excindidas. También el mismo numeral 421 nos señala que se les podrán aplicar una o varias de las siguientes sanciones, que pueden ser una sanción pecuniaria, una multa, el decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, publicación de la sentencia, disolución y demás que expresamente determinen los ordenamientos penales. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta, de acuerdo al 410 y a la culpabilidad, en este caso el órgano sancionador, pues para precisamente la individualización de las sanciones. Y esto se da pues en magnitud de la observancia del debido control de la organización, es decir, este esquema de prevención del delito, qué tanto está implementado, qué tanto se observó o se inobservó por parte de los involucrados, cuál es el monto involucrado en la comisión del hecho delictivo, cuál es la naturaleza jurídica de la persona de la persona moral, en este caso, el volumen de los negocios y, bueno, si está obrando fuera del objeto social o realizando un objeto ilícito. ¿Qué puestos ocupaban en la estructura las personas que intervinieron en la comisión del delito, en la estructura empresarial? Obviamente, el grado de sujeción y cumplimientos de las leyes y reglamentos de la materia y hasta dónde alcanza el perjuicio al interés público, cuáles son las consecuencias sociales y económicas que se dan, y para eso también todos estos elementos se toman para la imposición de la pena. Estas consecuencias jurídicas en concreto se pueden señalar que son la suspensión de sus actividades, que bueno, pues es una poner en estado terminal a una empresa que no tiene actividades, que no genera negocios, lucro, o una asociación que ya no le da para cumplir su objeto para el cual fue creado, pues es prácticamente la muerte. La clausura de sus locales o establecimientos, también algo que los tratadistas y los expertos puntualizan mucho, la prohibición de realizar actividades que tengan que ver con licitaciones o prestar algún servicio público. La prohibición de realizar actividades en lo futuro que tengan que ver con el acto o hecho cometido. La intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores también es una consecuencia jurídica. Acuérdense que en este sentido se salvaguarda el patrimonio de los trabajadores, en este caso sus prestaciones laborales, como son el salario, las indemnizaciones, aguinaldo, utilidades, etcétera. Van a estar de manera preferente salvaguardando el interés de los trabajadores y otra puede ser, para finalizar, una amonestación pública.
¿Qué pasa cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la comisión de un delito por parte de una persona jurídica? Bueno, pues este iniciará de manera inmediata la investigación correspondiente. Durante la investigación puede ser que se aseguren objetos o bienes, mercancía de la persona jurídica. Entonces, en ese momento del aseguramiento, el Ministerio Público tiene la obligación de dar vista al representante legal de la persona jurídica para que éste manifieste lo que su derecho convenga. Además, el órgano jurisdiccional podrá dictar medidas cautelares, como pueden ser la suspensión temporal de actividades, la clausura temporal de establecimientos o locales y la intervención judicial. Ya pasando a la etapa, ¿verdad? En la audiencia inicial, pues se va a dar a conocer al representante de la persona jurídica que podrá ser asistido por el defensor, cuáles son los cargos que se le formulan. Y bueno, obviamente, a través de su defensor manifestar lo que a su derecho convenga. Podrá participar el representante legal, asistido obviamente por el defensor en todas las etapas del procedimiento, ¿verdad? Con pues, el carácter que su mandato se le otorga, ¿verdad? Ya sea en el instrumento jurídico o en el acta constitutiva, bueno, pues todas sus representaciones y mandatos que puede ejercer, sus actos de administración, pleitos y cobranzas, actos de dominio, dentro de esas facultades y derechos podrá intervenir el representante. Ojo, siempre y cuando el representante no sea imputado en la comisión de un delito como persona física que tenga relacionado obviamente con esta imputación que se le hace a la persona jurídica, ¿no? En todo caso, no podrá entonces ser partícipe y representar a la persona moral. Entonces, se tendrá que nombrar algún otro representante para este efecto. Y él tendrá que, bueno, a través de su defensor particular, realizar la defensa correspondiente. Muy importante, aquí tenemos que separar, ¿verdad? El representante defensor designado, defensor jurídico de la persona moral, se recomienda que no necesariamente, que no sea el mismo de la persona física. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno tendrá la argumentación para deslindarse de la comisión de un delito, desacreditar las imputaciones que esté realizando el Ministerio Público. Por eso es muy importante que si bien van dentro del mismo procedimiento, no necesariamente la persona física tenga la responsabilidad o viceversa. No necesariamente la persona jurídica, siempre y cuando haya establecido estos procedimientos de control, sea responsable. Muy bien, también como ventaja que tienen y que tenemos a través de este sistema acusatorio, durante el proceso para determinar la responsabilidad de la persona jurídica, se podrán aplicar los medios alternos, ¿verdad? Las soluciones alternas para de forma anticipada poder dar por terminado el proceso. Y bueno, poder seguir los procedimientos especiales que marca el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que decíamos al principio, una obligación ahora que tienen las personas jurídicas, pues es tener un debido proceso, procedimientos de control. Estos procedimientos de control que pues en el mundo empresarial le llaman compliance, lo que buscan es prevenir, prevenir la comisión de un delito y por tanto tienen que realizar ciertas acciones. ¿Para qué? Para disminuir ese riesgo de comisión de un delito y poder, en todo caso, si la persona jurídica demuestra que llevó un debido control, un debido proceso de control, desvirtuar esta imputación y pues ya será responsabilidad en su caso de la persona física si no actúa a nombre de la empresa con beneficio para la empresa y con los medios proporcionados por la empresa para la comisión de un delito. Y estos elementos se pueden integrar. Aquí nos basamos en lo que señala el artículo 18 quinques del Código Penal del Estado de Nuevo León,
que a su vez hace un símil con la legislación española. Y nos dice, bueno, primero que hay que identificar las actividades que pudieran ser riesgo para la comisión de un delito y ser prevenidos. Adoptar todos los protocolos, procedimientos, para la toma de decisiones y que éstas vayan de acuerdo al objeto de la sociedad y que no se desvirtúen en un carácter que pueda ser sujeto a investigación por la comisión de un delito, disponer de modelos de gestión, ¿para qué? Para el manejo adecuado de recursos materiales, contables y financieros para impedir precisamente la comisión del delito, es decir, un gobierno corporativo, un verdadero esquema de administración de recursos de la persona jurídica. Sobre todo lo que vamos nosotros a ver es que se da mucho en los delitos de carácter fiscal, ¿verdad? Con aquellos esquemas agresivos que en caso de que no sean reportables por parte del contribuyente o del contador, ¿verdad? Asesor financiero, bueno, también pudiera darse, ¿verdad? Aquellos esquemas agresivos y que encontramos que muchos de los delitos en los que pudieran incurrir las personas jurídicas van enfocados precisamente a delitos de carácter fiscal. Otra de las obligaciones que tienen, pues, es informar los posibles riesgos de incumplimiento de estos mecanismos al organismo encargado de vigilar. Ahí se dice, bueno, tiene que ser por medio de los socios, de un órgano externo, de un departamento para precisamente llevar estos procedimientos y protocolos. Bueno, ya será decisión de la empresa, pero siempre se debe de establecer un modelo de prevención del delito. Y si alguna de las personas físicas que participan en la administración de la sociedad, de la persona moral o jurídica, tiene la sospecha de un riesgo, tiene que informarlo, ¿verdad? Se debe establecer también un sistema disciplinario ¿para qué? Para que sea sancionado el cumplimiento de estas medidas de prevención y pues realizar una evaluación, una verificación de manera periódica de este modelo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se pongan de manifiesto todas aquellas áreas que pueden ser mejorables, también las infracciones relevantes de las disposiciones, quién nos está cumpliendo, por qué nos está cumpliendo y cuáles son las medidas sancionadoras y cómo se puede mejorar esta estructura. Básicamente, pues de esto nos habla este procedimiento para las personas jurídicas o morales. Hay mucha responsabilidad, sí, pero también la ley nos da los mecanismos, nos entrega los mecanismos para poder prevenir la comisión de delitos. No solamente, como digo, de carácter fiscal, puede ser la intervención en diversas clases de delitos. El artículo 11 nos señala, nos hace una lista muy enunciativa de cuáles son aquellos delitos en los que puede una persona jurídica o moral intervenir. Por tanto, hay que tener conocimiento de esto. Los administradores deben de tener conocimiento, empaparse de cuáles son los riesgos, pero también cuáles son las medidas a través de este compliance a tomar para evitar precisamente la comisión por medio de sus representantes o terceras personas, incluso ajenas a la sociedad, que actúan en nombre de ellos. Bueno, esto sería todo. Les agradezco su atención y pues nos vemos la próxima. Tengan ustedes una excelente noche. Muchas gracias.